Cuando imaginamos el lejano oeste, pensamos en salones polvorientos, vaqueros con una copa en cada mano y partidas de póker donde hacer trampa podía costarte la vida. ¿Pero realmente la frontera estadounidense estaba tan empapada de alcohol como sugiere Hollywood? La respuesta es un rotundo sí. El alcohol no era solo un vicio en la frontera. Era un ritual diario, un lubricante para los negocios y a veces una herramienta de supervivencia. Beber en el lejano oeste no era solo cosa de forajidos y pistoleros. Participaron colonos, mineros, soldados, ganaderos e incluso predicadores. Desde los salones de Dodge City hasta los fuertes fronterizos de Arizona, el alcohol estaba en todas partes. Fluyó tan libremente como los mitos que aún contamos sobre aquella época. Whisky y expansión hacia el oeste. En el siglo XIX, millones de personas se dirigieron hacia el oeste y con ellas llegó la sed de licores fuertes. El whisky era la bebida preferida, barato y potente. A menudo era casero o mal destilado, lo que resultaba en una bebida tan fuerte que podía quitar la pintura. No era un whisky suave para saborear. Era el agua de fuego de la frontera. Muchas botellas estaban mezcladas con jugo de tabaco, ácido sulfúrico o incluso cabezas de serpiente para darle color y fuerza. No solo te estabas emborrachando, estabas jugando a la ruleta con tus órganos internos. En algunos lugares el whisky incluso se convirtió en moneda. En campamentos mineros aislados y puestos de comercio era más fácil intercambiar licor que dinero. Los tramperos de pieles en las rocosas intercambiaban pieles por unos tragos de agua de fuego. Algunos comerciantes explotaban a las comunidades indígenas usando alcohol para desestabilizarlas. Los registros de la Compañía de la Bahía de Hudson documentan estos intercambios, a pesar de las prohibiciones oficiales. El saloon, iglesia de los sedientos. El saloon era el corazón palpitante de muchos pueblos fronterizos. Estos lugares abrían tan pronto como había suficientes hombres para justificar la venta de licor. Para 1880, algunos pueblos tenían más salones que iglesias, escuelas y tiendas generales juntas. Tombstone, Arizona, tuvo más de 100 salones durante su auge de la plata. Un salón no era solo un bar. Era una oficina de correos, un salón de baile, un tribunal, una casa de apuestas y a veces un burdel. La justicia podía impartirse al mediodía, pero el whisky se servía desde el amanecer hasta el anochecer. Algunos salones intentaban darle un toque de clase al lugar. Ofrecían vinos importados, barras pulidas e incluso cerveza helada gracias a los primeros sistemas de refrigeración. Pero la mayoría eran rudos. Una tabla sobre 2 barriles, humo de cigarros, licores derramados y el inconfundible hedor de vaqueros sin bañar. El entretenimiento era constante. Los pianistas, llamados Tin Pan Tinkers, tocaban sin parar. Había espectáculos itinerantes, combates de boxeo y competencias de baile espontáneas. Hacer trampa en las cartas era común. También lo eran los enfrentamientos mortales. Muchos jugadores llevaban pistolas escondidas en las mangas por una razón. La cultura de la bebida entre los pobres estaba arraigada en cada ritual de la frontera. Los vaqueros que regresaban de una larga arriada de ganado esperaban que parte de su pago fuera en licor. Los soldados en los fuertes a menudo se escabullían para tomar un trago o preparaban su propio Fort Whisky usando melaza y pasas. Incluso la política funcionaba a base de alcohol. ¿Día de elecciones en la frontera? No estaba completo sin whisky gratis en la mesa de votación. Los candidatos agasajaban a los votantes con bebidas para ganarse su lealtad. A esto se le llamaba treating. En la década de 1840, en Missouri, un candidato se jactó de haber regalado más de 1,000 galones de whisky durante una sola campaña. Incluso Abraham Lincoln una vez sirvió alcohol a los votantes. Cuando se postulaba para la legislatura de Illinois, las bodas se celebraban con brindis. A los recién nacidos se les daba la bienvenida con una botella. Los funerales a menudo terminaban en jolgorio y borracheras, cumpleaños, construcción de graneros y cosechas. Todas eran buenas razones para destapar una jarra. Incluso el sermón dominical podía ir seguido de una visita al salón. Una práctica notable era el whisky check.
Se trataba de una ficha de madera que se entregaba a los trabajadores en lugar de dinero en efectivo, canjeable solo en el salón de la empresa. Esto mantenía los salarios y la embriaguez circulando bajo el control del empleador. Pero beber en la frontera no siempre era una fiesta. Las discusiones borrachas podían terminar en duelos, peleas o algo peor. Un insulto, especialmente bajo los efectos del alcohol, exigía satisfacción. Por eso muchos cantineros guardaban una escopeta bajo la barra y una escupidera de bronce a mano, por si acaso. En un caso de la década de 1880 en Leadville, Colorado, un hombre fue asesinado por un trago derramado. Y el tirador fue absuelto por un jurado compuesto por otros clientes del salón. ¿Quién bebía qué? Los vaqueros eran famosos por gastarse su salario en whisky y mujeres. Después de semanas en el camino, el salón siempre era su primera parada. Algunos decían beber remedios para mordeduras de serpiente, generalmente whisky mezclado con pólvora. La mayoría simplemente tomaba cualquier aguardiente barato que hubiera disponible. Los mineros, atrapados en túneles claustrofóbicos durante turnos de 12 horas, buscaban escape en el licor, las cartas y las bailarinas. Durante el auge de la beta Comstock en Nevada, se dice que un pueblo llegó a beber más de 10,000 galones de whisky en un solo mes, más que todo su suministro de agua. Los trabajadores del ferrocarril, muchos de ellos inmigrantes de China, Irlanda o Europa del Este, trajeron consigo sus propias tradiciones de bebida. Los salones cerca de los campamentos a menudo estaban segregados por nacionalidad. Las cuadrillas irlandesas preferían el whisky. Los alemanes elaboraban y bebían cerveza, sentando las bases para algunas de las primeras cervecerías del oeste. Las mujeres también bebían, a menudo en secreto. Las dueñas de salones y las artistas podían ser las bebedoras más empedernidas de todas. Los salones de mayor categoría tenían salones para damas, con reservados con cortinas para beber en mayor privacidad. Algunas mujeres formaron sus propios círculos de bebida. Compartían recetas de tónicos, algunos medicinales, otros recreativos. Figuras como Porter Alice y Kitty Leroy eran conocidas no solo por el juego, sino por su legendaria tolerancia a las bebidas fuertes. Las tribus indígenas tenían relaciones diversas con el alcohol. Algunas tenían tabúes culturales en su contra. Otras sufrieron efectos devastadores tras su introducción. El gobierno federal utilizó el abuso del alcohol como excusa para ejercer un control más estricto, a pesar de ser parte del problema. Se aprobaron leyes que prohibían la venta de alcohol a los nativos americanos, pero rara vez se aplicaban. Misioneros y agentes indios en la década de 1870 documentaron un abuso generalizado, a menudo fomentado por comerciantes ilegales. La sobriedad como resistencia. Curiosamente, también hubo movimientos dentro de las naciones indígenas para resistir la influencia destructiva del alcohol. Líderes como Handsome Lake de la nación Seneca promovieron la templanza como parte de un renacimiento cultural más amplio. De manera similar, algunas tribus del oeste adoptaron prohibiciones formales sobre el alcohol en sus propios códigos legales, mucho antes de que la ley federal lo impusiera. Asimismo, los colonos mormones en el territorio de Utah contrastaban marcadamente con la cultura de consumo excesivo de alcohol de sus vecinos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días predicaba la abstinencia del alcohol, y muchas comunidades mormonas aprobaron ordenanzas para prohibir su venta por completo. Estas llamadas zonas secas se convirtieron en campos de prueba tempranos para los esfuerzos prohibicionistas más amplios que barrerían el país a principios del siglo XX. Llega el movimiento de la templanza. A finales del siglo XIX, el oeste estaba cambiando. Los ferrocarriles trajeron más mujeres, familias y predicadores. Las iglesias y las sociedades de templanza empezaron a echar raíces, promoviendo la sobriedad en pueblos que antes estaban dominados por el licor. Organizaciones como la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, o GUBR-CTU, surgieron con el objetivo de secar el oeste. Realizaban marchas, daban discursos e incluso vandalizaban salones. Rompían barriles con hachas. Algunos pueblos prohibieron los salones por completo. Dodge City,
famosa por su desenfreno en sus primeros días, implementó estrictas leyes sobre el alcohol en la década de 1890. Incluso ciudades en auge como Deadwood y Leadville se enfrentaron a presiones para limpiarlas. Aún así, la aplicación de la ley fue, en el mejor de los casos, irregular. Muchos camareros simplemente sobornaron al sheriff. O cerdos ciegos operados. Bares clandestinos ilegales, desde la parte trasera de las tiendas de productos secos. Algunos salones simplemente quitaron sus carteles y actuaron silenciosamente bajo el radar. Otros disfrazaban sus actividades vendiendo tónicos o elixires que en su mayoría eran alcohol. Incluso había pueblos secos en la frontera, fundados por sectas religiosas o idealistas que buscaban crear un refugio frente al caos de la embriaguez. Estos pueblos a menudo colapsaban económicamente debido a la falta de tránsito y negocios. Sin embargo, otros prosperaron y evolucionaron, en condados secos modernos que persisten hasta el día de hoy. El alcohol como medicina y el whisky de consuelo no eran solo para emborracharse. Se usaba como medicina, desinfectante y analgésico. Los médicos lo recetaban para todo, desde mordeduras de serpiente hasta partos. Tanto soldados como vaqueros lo usaban para aliviar el dolor, combatir el frío y tratar de todo, desde dolores de muelas hasta disentería. El famoso remedio de la frontera para una herida de bala, un trago de whisky para el paciente y otro para el cirujano. La anestesia a menudo escaseaba y el whisky llenaba ese vacío. También ayudaba a aliviar la soledad y la nostalgia, especialmente para quienes estaban lejos de sus seres queridos. Muchos remedios caseros incluían whisky. Los jarabes para la tos, tónicos digestivos y linimentos a menudo tenían un alto contenido de alcohol. Los vendedores ambulantes de medicinas patentadas promocionaban brebajes con nombres como la cura universal del viejo Dr. Bill y el elixir de la juventud de Madame Larue, que básicamente eran alcohol con hierbas y azúcar. El whisky también cumplía una función ceremonial. Los colonos bendecían una nueva casa con una bebida compartida, o brindaban por la fundación de un nuevo pueblo alrededor de un barril comunitario. De esta manera, el alcohol se incrustó no solo en los rituales físicos de la frontera, sino también en su psique cultural. El lado oscuro de la botella. Con el consumo generalizado de alcohol vinieron problemas generalizados. La violencia alimentada por el alcohol era común, y no todas las historias de salones terminaban con una risa y una resaca. El abuso doméstico, la pobreza y la adicción eran desenfrenados. Las familias eran destrozadas por el alcoholismo y las comunidades luchaban por manejar las consecuencias. La justicia en la frontera solía ser rápida y brutal. Si un borracho disparaba en un salón o mataba a alguien en una pelea, la comunidad podía responder con un linchamiento o un tribunal de vigilantes. Sheriffs como Wyatt Earp se hicieron famosos intentando imponer el orden en lugares donde la embriaguez era la norma, no la excepción. Y no todos sobrevivían a sus noches de fiesta. Hay numerosos reportes de vaqueros que murieron congelados en la pradera tras desmayarse borrachos, o de jugadores apuñalados por una mano de cartas amañada. Una historia famosa de Montana cuenta de un hombre que intentó regresar a casa montando su caballo completamente ebrio y terminó congelado en la silla de montar. Los registros de los forenses de pueblos como Virginia City y Abilene detallan docenas de muertes, con el alcohol listado como un factor contribuyente. Resacas al mediodía. Si beber era una forma de vida en el lejano oeste, entonces las resacas eran el inevitable compañero de la mañana siguiente. Y a diferencia de los remedios para la resaca de hoy en día, como desayunos grasientos o sobres de electrolitos, la frontera ofrecía poca misericordia. ¿El remedio típico? Más alcohol. En aquel entonces no se le llamaba el pelo del perro. Era simplemente sentido común. Un trago de whisky al amanecer no era un lujo. Era medicinal. Si te dolía la cabeza y el estómago estaba en plena revuelta, otro trago podía o bien matar el dolor o matarte a ti de una vez. Había algunos otros remedios en la frontera, la mayoría de ellos horribles. Uno consistía en masticar corteza de sauce, rica en ácido salicílico, el precursor natural de la aspirina. Pero la mayoría de las veces simplemente vomitabas detrás del establo y esperabas lo mejor.
Algunos mineros juraban por los huevos en vinagre y las cebollas crudas. Otros se envolvían la cabeza con trapos mojados y se sentaban en silencio en las letrinas, tratando de no morir. Y si tenías la suerte de estar en un pueblo más grande, un herbolario chino o un curandero mexicano podía darte un té que sabía a sudor de caballo y tristeza, pero funcionaba mejor que la mayoría. Por supuesto, el trabajo no se detenía por las resacas. Los vaqueros aún tenían ganado que arrear. Los mineros tenían que bajar a los túneles. Y las cuadrillas del ferrocarril enfrentaban turnos de 12 horas bajo un sol abrasador. Presentarse borracho. Eso se toleraba. ¿Presentarse con resaca e inútil? Absolutamente no. Muchos trabajadores desarrollaron lo que solo podría describirse como una relación funcional con el alcohol, siempre lo suficientemente entonados para evitar los temblores, pero lo bastante sobrios para blandir un pico o apuntar con un revólver. Algunos pueblos incluso programaban sus eventos principales, bailes, duelos y juicios en torno al calendario de la bebida. Los salones se llenaban los viernes por la noche, se vaciaban para la mañana del domingo y reabrían justo a tiempo para los remordimientos del lunes. Era un ciclo interminable de beber, tambalearse, arrepentirse y volver a empezar. Si alguien intentaba dejar de beber, tenía que hacerlo de golpe. No había grupos de apoyo ni clínicas de desintoxicación. O aguantabas el síndrome de abstinencia a puro coraje o bebías hasta perder el sentido. Un periódico del año 1883 informó sobre un ranchero que intentó dejar de beber encerrándose en un sótano con nada más que agua y una Biblia. Salió 3 días después, alucinando y convencido de que el diablo se había mudado a su letrina. La frontera no fomentaba la moderación, fomentaba los extremos. Y las resacas eran simplemente el precio a pagar por vivir a lo grande y morir más rápido de lo que cualquiera debería. El negocio del alcohol. El alcohol no era solo un pasatiempo en el viejo oeste. Era una industria, un negocio en auge, ruidoso y a menudo corrupto que convirtió a más de un dueño de cantina en un rey local. Si querías ganar dinero de verdad en la frontera, olvídate de buscar oro. Vende tragos a los pobres tontos que sí lo hacían. Montar una cantina era sorprendentemente fácil. Todo lo que necesitabas era un barril de whisky, una tabla de madera y la flexibilidad moral de un mapache. Las leyes de licencias eran inexistentes o se aplicaban selectivamente. Algunas ciudades requerían un permiso. Otras solo pedían que no mataras a nadie en el local. Al menos no muy seguido. Los proveedores eran de todo tipo. Algunas cantinas recibían envíos legítimos de whisky de destilerías del este. Otras dependían de contrabandistas locales y vendedores ambulantes de elixires milagrosos. Las etiquetas falsas y las botellas reutilizadas eran comunes. Una bebida etiquetada como Old Kentucky Bourbon podría haber sido destilada detrás de un chiquero en Nuevo México. ¿Control de calidad? Eso era más mito que método. Y las quejas de los clientes rara vez pasaban del segundo trago. Las ganancias, sin embargo, eran reales. Un solo barril de whisky barato podía generar cientos de dólares en ventas, especialmente si se rebajaba con agua, se condimentaba o se vendía como medicinal. Si se sumaban el juego, las mujeres y la comida, una cantina exitosa se convertía en el motor económico de todo un pueblo. Algunas cantinas empleaban a decenas de personas: barman, cocineros, crupieres, artistas, porteros. Y de vez en cuando funerarios. La competencia entre cantinas podía ser feroz. Se rebajaban los precios entre sí, se robaban el talento unos a otros. Y en ocasiones se incendiaban mutuamente hasta los cimientos. Los anuncios prometían la cerveza más fría al oeste del Mississippi o un whisky más suave que las mentiras de un predicador. Un tabernero emprendedor en Texas ofrecía una copa gratis a quien pudiera ganarle en pulseadas. Permaneció invicto durante 2 años y perdió la mitad de la audición en su oído izquierdo. Las mujeres, aunque a menudo estaban excluidas de la propiedad en los papeles, con frecuencia eran las verdaderas administradoras tras bambalinas. Sabían cómo manejar a los borrachos, llevar las cuentas y evitar que el cantinero se bebiera las ganancias. Algunas, como la legendaria Fanny Porter de San Antonio,
convirtieron sus establecimientos en verdaderos imperios, combinando alcohol, burdeles y chantaje en un modelo de negocio tan americano como el pastel de manzana. La corrupción engrasaba cada parte del negocio del alcohol. Se les pagaba a los alguaciles para que miraran hacia otro lado. Los jueces bebían gratis. Los políticos realizaban eventos de campaña en los cuartos traseros. Y cuando las leyes locales se volvían demasiado estrictas, los dueños de los salones simplemente elegían nuevos alcaldes, a menudo desde sus propias mesas de póker. El alcohol no era solo valor líquido en el viejo oeste, era capital, era comercio, era control. Y para quienes jugaban bien sus cartas, la botella no solo generaba entusiasmo, construyó reinos. El legado del salvaje oeste borracho. A pesar de la tendencia a favor de la templanza, la cultura de la bebida no desapareció de Occidente. De hecho, la prohibición de principios del siglo XX solo añadió una nueva capa de espíritu ilegal a la tradición de beber. Contrabandistas de alcohol, vendedores ambulantes de alcohol y bares clandestinos, todo ello floreció en las antiguas ciudades fronterizas. Algunos de los mismos vagones y vagones de tren que una vez transportaron whisky al oeste fueron reutilizados para contrabandearlos durante la prohibición. La destilación ilegal se convirtió en una nueva tradición de la frontera. Alambiques ocultos en valles montañosos y cañones desérticos, comunidades enteras prosperaron gracias a la producción y venta de licor ilegal. Hoy en día, todavía puedes visitar salones históricos de esa época. Muchos sirven cócteles modernos acompañados de un toque de historia. En algunos lugares, el salón sigue siendo un centro comunitario, haciendo eco de su papel en el siglo XIX. Museos, recreaciones y festivales rinden homenaje al pasado bullicioso y empapado de licor del viejo oeste. La imagen del bebedor del viejo oeste, mitad héroe, mitad alborotador, persiste en la cultura popular, pero detrás de los mitos había personas reales. Personas que bebían para celebrar, para llorar, para olvidar y a veces simplemente para sobrevivir a otro día polvoriento. Así que la próxima vez que levantes un vaso, piensa en el vaquero que cambió su último dólar por un trago de whisky de frontera que bien podría haber servido como abrillantador de muebles. Piensa en la chica del salón bebiendo a escondidas de su reserva secreta, en el minero brindando por su diminuto pepita de oro, o en el predicador que denunciaba la bebida mientras en secreto daba sorbos de un frasco. Porque en el viejo oeste, emborracharse no era solo un pasatiempo, era una forma de vida. Y para bien o para mal, eso moldeó el carácter de una nación en movimiento.